El alfiler temblaba entre sus dedos, minúsculo, frágil como un susurro, pero afilado como el pensamiento que le taladraba el pecho. A su alrededor, el aire parecía más frío que nunca, cargado de presagios que se enroscaban en su nuca, con la suavidad traicionera de un encaje húmedo. «No me pertenece ni este cuerpo que he visto», musitó Adelina sin voz para sí misma. Su reflejo en el espejo alto de la habitación principal le devolvía una imagen que se sentía ajena, tan lejana como si estuviera mirando a otra mujer, una sombra con ojos grises donde la luz no llegaba. El lugar era el más frío de la casa, pese a que el sol meridiano se colaba insolente por los vitrales, multiplicando destellos sobre los muebles barnizados. Detrás de ella la criada se movía en silencio, ajustando con dedos duros los últimos bordes del corsé. Cada tirón arrancaba a Adelina un latido desigual, un rastro de náusea que subía despacio. El vestido blanco inmaculado cerrado hasta el cuello no era aún de novia, pero era una promesa. Una promesa que no había nacido en sus labios ni en su vientre, sino en bocas ajenas, en acuerdos susurrados, en despachos con olor a madera vieja y papeles sellados. «Enderésate, niña», ordenó doña Mauricia, su aya desde la infancia, con la voz rasposa que raspaba igual que el polvo seco de la llanura cuando se cuela en la garganta. Adelina obedeció, siempre obedecía. Desde el ventanal, las tierras de la hacienda Montiel se desplegaban hasta donde la vista cedía como un océano sin olas, oprimido por un cielo demasiado grande. Pastizales dorados, cercas que dibujaban jaulas invisibles, y al fondo, siempre al fondo, el perfil recortado de la sierra, tan constante como la angustia que le ceñía el pecho. Más allá, mucho más allá de donde llegaban los caballos de su padre, intuía otro mundo, o tal vez solo el espejismo del mismo. «¿Cuántos invitados?», preguntó doña Mauricia con un tono que se enhebraba entre el fastidio y la rutina. «Más de 150», respondió la criada sin levantar la vista. «Todos los nombres que importan». «Sí, señora». Adelina intervino con un hilo de voz, apenas un murmullo, que parecía costarle más peso del que su cuerpo podía cargar. «Todos los nombres que importan». El silencio se quebró con un sonido sordo, pasos firmes en el corredor, medidos como los golpes de un tambor funerario. La criada se irguió de inmediato, las manos pegadas a las faldas, pero Adelina no se movió. Reconocía ese ritmo lento y deliberado, como quien espera que el suelo mismo le rinda pleitesía. Don Vicente Montiel irrumpió sin llamar. Su sola presencia condensaba el aire, lo volvía más espeso que el bochorno de agosto. «¿Estás lista?», preguntó sin mirarla, los ojos clavados en el espejo, buscando no a Adelina, sino la estampa correcta de una Montiel. Ella asintió, la garganta seca. Don Vicente se acercó, examinó con la minucia de un comerciante los pliegues del vestido, los bordes del cuello, las mangas impolutas. Su bigote espeso, recortado con precisión matemática, ocultaba cualquier gesto que no fuera cálculo. La tocó en el hombro, breve, firme, como quien tantea el lomo de una yegua antes de cerrar un trato. «Rodrigo llega esta tarde. Vendrá con su hermano y varios socios. Hay que recibirlos como es debido». «Sí, padre. Recuerda tu deber. Esta unión no es un simple contrato. Es el futuro de nuestro linaje en el valle. Rodrigo será senador algún día». La palabra «deber» retumbó en la mente de Adelina como un redoble de guerra. Deber, 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 hasta volverse un eco hueco, casi obsceno. Cuando su padre se marchó, el silencio quedó colgado de los muros como una tela húmeda. Solo entonces se permitió respirar. El suspiro que se le escapó traía recuerdos que no debían estar allí. El olor a tierra mojada más allá del río, el murmullo de un viento que corría libre por entre los cañaverales. Y unos ojos tan oscuros que parecían engullir el resto del mundo. Cerró los ojos un instante y en su pecho floreció un temblor involuntario. Horas después, la casa se volvió un carnaval, contenidos sombreros altos, vestidos de encaje, conversaciones que tintineaban falsedad como copas mal lavadas. La llegada de Rodrigo Esteves era casi un acto ceremonial.
El piano suspiraba desde el salón, las risas flotaban como burbujas. Desde el descanso de la escalera, Adelina observaba el teatro de sonrisas con una mezcla de desdén y melancolía. Y entonces lo vio. Rodrigo alto erguido vestido de un negro tan impecable que parecía absorber la luz. Su rostro sin una arruga fuera de lugar emanaba una seguridad helada difícil de explicar. Sus ojos no la buscaron de inmediato. Saludó primero a los hombres con manos firmes, a las damas con inclinación medida. Luego la encontró. Sonrió, pero no fue una sonrisa dulce, era la sonrisa de quien examina una mercancía. Adelina dijo subiendo los escalones con una lentitud ensayada. Ella hizo una reverencia leve. «Señor Esteves, pronto dejarás de llamarme así», respondió él tomándola de la mano sin permiso. Su contacto fue como hielo clavándose bajo la piel. Ella no tembló, pero tampoco sonrió. «Mi padre me ha hablado mucho de usted». «Espero que solo cosas buenas», replicó él con un brillo que más que seductor parecía cortante. Solo lo que le convenía contar. Rodrigo arqueó una ceja sorprendido y luego rió breve contenido. «Me gusta una mujer con filo». Ella no respondió. Esa noche, encerrada en su cuarto, Adelina abrió la ventana y dejó que el viento se deslizara por la estancia despeinando velos y papeles. Allá afuera, entre sombras, el ulular de los coyotes traía consigo algo salvaje, algo que palpitaba con nombre propio en su recuerdo. Cael. Cerró los ojos con fuerza. El fantasma de Rodrigo volvió a su mente pegajoso, insistente, hablándole como se habla de un bien adquirido. Mientras tanto, el recuerdo de Cael era tierra, agua y fuego mirándola sin miedo ni reclamación. Cuando la puerta crujió, el mundo volvió a pesarle. Era don Vicente. «Mañana anunciaremos la fecha del matrimonio». 3 semanas. «Es lo correcto». «Entiendo», fue todo lo que dijo. Y cuando el viejo se marchó, Adelina cerró la ventana con un golpe seco. Afuera quedó el viento. Afuera quedó el mundo. Dentro de ella, algo empezaba a romperse. El caballo de Adelina avanzaba despacio, casi tanteando el camino pedregoso que bordeaba el río. Bajo sus cascos, la tierra crujía reseca, agrietada por el sol impiadoso del norte. Cada paso parecía resonar más de lo necesario en el silencio de aquel mediodía sin brisa, y Adelina sentía que ese sonido delataba su respiración. El viento traía un olor distinto, más puro, casi agresivo, como si la ambición de los hombres aún no hubiera logrado sofocar del todo a ese lugar. Era el 4.º día de la inspección de tierras, una gira impuesta por don Vicente para supervisar nuevas adquisiciones en la frontera. Pero para Adelina significaba algo más simple y vital: distancia. Por supuesto, su padre no la había dejado sola. 3 vaqueros armados y el capataz Toribio la seguían a corta distancia, charlando entre ellos en un murmullo constante que a ella se le antojaba el idioma de los carceleros. Sin embargo, esa tarde, cuando la caravana se detuvo para descansar junto a un grupo de sauces que susurraban hojas polvorientas, Adelina pidió permiso para explorar. Nadie se lo negó. ¿Qué peligro podía haber para una señorita con tantos guardianes cerca? Apenas se adentró entre los matorrales, el murmullo de los hombres quedó atrás, tragado por la espesura. Fue entonces cuando lo vio un destello metálico entre el follaje. Bajó del caballo sin pensarlo, el corazón brincándole como un pez atrapado. Se agachó, apartó ramas ásperas que arañaron su piel y se encontró con algo que le cortó la respiración. Un cuerpo. Un hombre tendido boca abajo con la camisa manchada de sangre seca. Respiraba sí, pero con un silbido irregular, como si cada bocanada fuese una batalla. La piel cobriza de su espalda brillaba húmeda bajo el sol, y el cabello largo atado en una trenza rota estaba pegado a su nuca por el sudor y la mugre. Junto a él, una lanza partida y un amuleto de hueso. Adelina miró alrededor con un instinto aprendido desde niña, asegurarse de que nadie la observaba. Sintió algo rugir dentro, un instinto primitivo que no sabía que poseía más fuerte que el miedo. Se arrodilló a su lado.
Le temblaban las manos cuando buscó el pulso en su cuello. Estaba allí frágil pero firme. El desconocido abrió los ojos. Dos pozos negros brillantes la miraron con algo que no supo si era pregunta o resignación. Luego se cerraron otra vez como pétalos rendidos. «No grites», susurró ella, aunque nadie había gritado. Era como si su voz intentara calmar no solo al herido, sino al universo entero. No podía dejarlo allí. Lo supo con la certeza irracional con que se aceptan los secretos más peligrosos. No era lo que su padre permitiría, ni lo que un cura bendeciría desde un púlpito. Pero ese hombre sangraba. No era un apache, no un enemigo. Era un ser humano roto y vivo. Con un esfuerzo que le arrancó lágrimas silenciosas, logró subirlo al caballo, abrazándolo por la cintura para sostenerlo. Sintió su peso desplomarse sobre ella, caliente y pesado como la misma culpa. Lo llevó por un sendero lateral que se retorcía entre arbustos hasta llegar a un viejo granero abandonado, medio tragado por la maleza. Nadie iba allí desde hacía años. Lo acomodó en un lecho improvisado de paja. Corrió de vuelta al caballo, rebuscó en sus alforjas. Encontró un pequeño frasco de agua, un pañuelo limpio, un cuchillo corto que había llevado para cortar manzanas. Regresó con el pulso atronándole en los oídos. Durante un rato eterno se limitó a respirar. Solo entonces se dio cuenta de que tenía el vestido manchado de sangre en la falda. La tela blanca parecía gritar contra la penumbra del granero. Cerró los ojos un instante conteniendo la náusea, luego comenzó a limpiar la herida con movimientos torpes. Cada vez que la punta del pañuelo rozaba la carne abierta, el hombre se estremecía y soltaba un gemido sordo que parecía arañar la madera del lugar. Al día siguiente volvió con vendas robadas de la alacena y un trozo de pan envuelto en lino. Y así día tras día. Cada vez con más provisiones escondidas bajo su falda o en un cesto que decía llevar a la capilla. Cada vez con menos miedo y más ansias. Algo en su pecho se iluminaba apenas pisaba el granero, aunque no supiera ponerle nombre. El hombre abrió los ojos más seguido. No hablaba. A veces soltaba un gemido gutural que sonaba tanto a dolor como a dignidad. La miraba como si la estuviera descifrando, como si supiera secretos suyos que ella misma ignoraba. Hasta que una tarde, mientras le limpiaba el sudor de la frente sus labios agrietados, murmuraron algo. Cael. Adelina repitió ese nombre casi sin darse cuenta en un susurro reverente, no como pregunta, sino como si estuviera pronunciando una oración. Yo me llamo Adelina. Él asintió levemente los párpados temblorosos y no dijo nada más. A partir de ese día las palabras comenzaron a brotar, primero tropezando en frases entrecortadas, luego en relatos confusos que se iban completando entre pausas de dolor. Cael le habló de su gente, de una infancia con cielos abiertos y montañas vivas, del sonido de los tambores en las festividades, de cómo había desafiado al consejo al oponerse a nuevas guerras. Ellos dijeron que traicioné mi sangre apache, musitó una noche con la voz casi borrada por el crepúsculo. Pero no es traición querer que los niños dejen de morir. Adelina lo escuchaba con una atención que le tensaba el pecho. No porque fueran palabras prohibidas, sino porque eran verdades que nunca había escuchado con tanto peso. En la hacienda, los indios no eran más que amenazas con flechas manchas incómodas en la tierra que se creía civilizada. Pero Cael no era un cuento de miedo. Era un hombre roto, terco, valiente. El silencio entre ellos se hizo más denso, pero no hostil, un espacio donde aprendieron a comunicarse sin decir nada. Él inclinaba la cabeza apenas la veía entrar, como si cada visita fuera un acto de fe. Ella le ofrecía agua con las manos, y en ese gesto se cifraban promesas que ni sabían formular. Una tarde, después de más de 2 semanas, Cael consiguió sentarse sin ayuda. Adelina sintió un orgullo absurdo que le calentó el vientre. Él le tomó la mano con torpeza. Sus dedos eran firmes, pero el contacto era tímido, como si temiera quebrarla. «¿Por qué haces esto?», preguntó con un suspiro que traía algo roto.
Ella no contestó de inmediato. Miró su propia mano sucia de tierra y sangre seca. Luego levantó la mirada con los ojos brillantes. Porque no podía dejarte morir. Kael bajó el rostro. Murmuró algo en su lengua, un arrullo que parecía arrastrar hojas. Luego añadió en español casi un secreto. Si algún día puedo devolverte este gesto, lo haré. Esa noche, cuando Adelina volvió a la casa, no pudo dormir. Se revolvió bajo las sábanas escuchando los ecos del viento. Su corazón latía con un compás desconocido. No era deseo ni miedo. Era algo más antiguo, algo que tenía raíces. Al día siguiente, Kael se incorporó con más firmeza. Adelina lo ayudó a levantarse despacio, sosteniéndolo del brazo con cuidado, como se sostiene un pájaro que podría quebrarse si se asusta. Él apretó los labios, contuvo un quejido, pero no se dejó vencer. Poco a poco, entre idas y venidas al granero, fueron ensayando pasos cortos sobre el suelo cubierto de paja. Primero un par de movimientos vacilantes, luego circuitos diminutos alrededor del pilar central. Adelina lo guiaba con una mano en su codo, a veces sujetándolo de la cintura. Notaba el calor que brotaba de su cuerpo maltrecho, el temblor que nacía desde el costado herido y se expandía por la espalda. «Hoy has dado más pasos que ayer», dijo ella un atardecer con una sonrisa tan sincera que le dolieron las mejillas. Kael la miró, la respiración entrecortada, y algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un gesto torpe, tímido, pero tan hondo, que a Adelina se le estrujó el pecho. Luego, sin previo aviso, soltó una risa breve, casi ronca. Una risa que parecía haber olvidado cómo salir. Ella lo imitó contagiada, y el granero se llenó por un instante de un sonido que no había escuchado en años, una alegría limpia sin permisos. «Ríes como si hubieras olvidado el peso del mundo», dijo él recostándose contra un fardo de heno exhausto. Tal vez solo aquí se me permite olvidar un poco», respondió ella bajando la mirada. Luego añadió con un murmullo: «No sé qué hay afuera que no quiera robarnos esto». Kael estiró la mano y rozó los dedos de ella. No los sujetó, solo los tocó como quien se asegura de que algo no sea un espejismo. Adelina sostuvo ese contacto breve cargado de un calor silencioso. Al día siguiente, él ya caminaba solo despacio, apoyado en un bastón improvisado que Adelina le había fabricado con una rama seca alisada con su propio cuchillo. Lo vio rodear el granero, detenerse para observar la luz filtrarse por los tablones rotos, aspirar el aire como si fuera un hombre que volvía a nacer. Ella le enseñó a pronunciar palabras que tropezaban en su lengua. Ventana, caballo, sonrisa. Cada sílaba era un pequeño milagro compartido. «¿Cómo se dice tierra en tu lengua?», preguntó un día ella. «Shi». Kael acarició con la palma un montículo de polvo. «Shi», repitió Adelina con un leve temblor en la voz. «Tú dices con miedo, pero la tierra no muerde, solo sostiene». Al escuchar eso, ella tragó saliva y lo miró con ojos grandes. Había verdades tan simples que dolían. El día 20 amaneció nublado con un viento distinto, húmedo, cargado de aromas verdes que traían promesas de lluvia. Adelina llegó con un trozo de pan envuelto y una jarra con leche fresca que había hurtado de la cocina antes del alba. Empujó la puerta del granero con una sonrisa ansiosa, lista para ver a Kael, erguido tal vez intentando algún ejercicio nuevo. Pero el granero estaba vacío. Al principio no entendió. Miró el lecho revuelto, el bastón, apoyado con descuido contra la pared como si hubiera sido dejado allí con prisa o cansancio. Dio 2 pasos inseguros, el pan temblando en su mano. Buscó huellas en la paja, alguna nota garabateada, algo que explicara el vacío que de pronto le arañaba el estómago. «Kael», susurró como quien invoca un conjuro. Nadie respondió. El silencio del lugar era absoluto, espeso, el mismo que había sentido en las misas de difuntos. Se dejó caer sobre el montón de paja sin soltar el pan y cerró los ojos. El corazón le latía con un ritmo torcido, incapaz de acomodarse a la idea de que él ya no estaba. Pasaron minutos que parecieron horas.
Afuera el viento hizo crujir la puerta apenas. Adelina alzó la vista hacia esa rendija de luz, y algo dentro de ella supo que no debía llorar. No allí. No aún. Durante los días siguientes, sus pasos por la hacienda fueron una coreografía vacía. Sonreía cuando debía, respondía cuando la llamaban, pero por dentro era un tambor roto. Por las noches se tendía boca arriba en su cama, escuchando el murmullo de su propia respiración, imaginando que Cael estaba allí en el granero, respirando también vivo en algún otro hilo del mundo. Cada vez que el viento soplaba desde el norte y traía consigo ese olor a lluvia sobre tierra caliente, Adelina sentía un latido nuevo tenue pero firme en el lugar más secreto de su pecho. Era como si una brasa pequeña hubiera quedado encendida, aguardando un soplo más fuerte para volver a arder. La vida en la hacienda siguió su curso implacable. Las campanas repicaron una mañana para anunciar lo inevitable. No por misa ni cosecha, sino para señalar un pacto que debía sellarse sin alma. Desde temprano criados corrían por los patios cargando manteles, arreglos de flores silvestres, cajas de vino, vajillas que tintineaban con un eco hueco. Todo giraba en torno a Adelina Montiel, o a la idea de ella. Encerrada en su cuarto, dejó que manos extrañas la vistieran con un traje blanco importado, con encajes que parecían telarañas detenidas en el tiempo. Permitió que recogieran su cabello en un moño tan apretado que sintió la piel del cráneo tensarse, que clavaran perlas en sus orejas, que rociaran lavanda en su nuca. Miró su reflejo y no reconoció a la mujer que la miraba desde el otro lado del cristal. Sus ojos, aunque delineados con primor, no brillaban. Eran estanques grises donde se hundían peces sin aire. «Estás hermosa, niña», dijo doña Mauricia, su voz rota, y fue la única en notar que era una hermosura que sangraba por dentro. Cuando el jardín de la hacienda se transformó en un altar abierto, Adelina se movió entre la multitud como un fantasma obediente. Caminó por la alfombra roja flanqueada de flores, el corazón martillando tan alto que temió que todos pudieran oírlo. Cada rostro que la observaba llevaba el mismo barniz de orgullo ciego de satisfacción por un deber cumplido. Rodrigo aguardaba en el altar erguido como un monumento de mármol, el rostro sin fisuras, la mirada impasible. El sacerdote entonaba votos. Don Vicente se inflaba de importancia. Cuando llegó el turno de Adelina, el mundo pareció inclinarse hacia adelante expectante. Iba a decir sí. Iba a entregarse al destino escrito por otros. Hasta que un sonido leve cambió el aire. Un murmullo que creció, se hizo muralla, rompió el equilibrio. Todos giraron el cuello, una nube de polvo surgió junto al portón. Un caballo. Un jinete cubierto de tierra, el cabello suelto como un estandarte oscuro. Adelina no respiró. El pecho le ardía, y supo antes de que la figura desmontara, antes de que las voces se alzaran en sobresalto, supo que el mundo acababa de cambiar para siempre. Cael caminó entre la multitud como un huracán mudo, con la determinación de quien regresa, no para rogar sino para reclamar lo que el universo había conspirado en arrebatarle. Adelina apretó los puños, sintió sus costillas expandirse como alas a punto de desplegarse. Y esperó. El silencio se quebró como un vidrio tenso cuando Cael se detuvo frente a ella. Llevaba la camisa abierta, el torso marcado por cicatrices antiguas y polvo del camino. Sus ojos tan negros que parecían pozos sin fondo no miraban a nadie más que a Adelina. Era una mirada que no pedía permiso, pero tampoco imponía. Solo existía con la verdad absoluta de un relámpago. El sacerdote reculó un paso, los labios temblorosos, incapaz de continuar el rezo que pendía en el aire como un hilo roto. Rodrigo soltó un gruñido, llevó la mano a la cartuchera. Don Vicente gritó algo que quedó ahogado por el latido ensordecedor del corazón de Adelina. Entonces Cael alzó las manos despacio como para calmar a un animal herido y las posó en el rostro de Adelina. Sus dedos eran ásperos, calientes, impregnados del camino, pero la tocaron con una ternura que la hizo cerrarle los ojos, no por miedo sino para no llorar. Y luego la besó.
No fue un beso largo ni arrebatado. Fue un sello, un decreto silencioso de algo que no pedía explicación. El aire se rompió en un jadeo colectivo. Algunas damas gritaron cubriéndose el rostro con los abanicos. Otros hombres se tensaron listos para intervenir, pero no supieron cómo moverse ante esa imagen tan limpia, tan desarmada. Rodrigo, rojo de furia, desenfundó el revólver con un gesto rápido. Adelina no alcanzó a gritar. Kael ya había visto venir el movimiento. Con un giro seco sujetó la muñeca de Rodrigo, torció su brazo hacia atrás con un chasquido seco, y el arma cayó sobre la alfombra de flores. Rodrigo retrocedió, su orgullo desarmado más rápido que su cuerpo. Se llevó la mano al codo jadeante, humillado. El caos estalló entonces. Don Vicente bramó señalando a Kael con un dedo crispado. ¡Atrápenlo! ¡Ese salvaje ha mancillado nuestra sangre! Algunos hombres avanzaron, pero con pasos cargados de duda. Ninguno quería ser el primero en medirse contra el apache que había desmontado la ceremonia entera con un solo acto. Kael se colocó delante de Adelina, dispuesto a resistir con el cuerpo entero si hacía falta. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie lo esperaba. Adelina avanzó. Lo hizo con un ímpetu que brotó desde un lugar tan profundo que ni ella sabía que existía. Pasó junto a Kael, se plantó entre él y la multitud, y su voz salió tan clara que quebró más de una convicción. «Soy mía», dijo, y elijo a él. Un silencio mortal cubrió el jardín. Era el silencio de los juicios finales, de los relámpagos sin trueno, de los miedos confesados. Rodrigo bajó la mirada derrotado, recogiendo su dignidad hecha trizas. Don Vicente palideció, envejeciendo en un instante, como si su piel hubiera recordado de pronto el paso de los años. El sacerdote entrecerró los ojos murmurando oraciones que no hallaban dónde posarse. Adelina alzó el mentón, la mano de Kael encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron, no como un candado, sino como dos raíces que reconocen el mismo suelo. «¿Quién de ustedes me conoce de verdad?», preguntó girando hacia los invitados. Su voz no tembló. «¿Quién ha escuchado mi voz antes de este día? ¿Quién se ha preguntado si deseaba esta unión?». Nadie respondió. Algunas damas desviaron la vista, ocultas tras abanicos temblorosos. Caballeros carraspearon, hallando de pronto muy interesante el dibujo de la alfombra. «No soy un trofeo, no soy una transacción, no soy una Montiel por dentro, aunque me hayan criado como tal». Sus ojos buscaron los de Kael y se llenaron de un brillo nuevo. «Soy una mujer que eligió amar sin permiso. Y eso no lo pueden encerrar». Don Vicente dio un paso al frente, su voz era un cuchillo oxidado. «Te desheredo, te maldigo. No vuelvas jamás a llevar mi apellido». Adelina lo miró sin parpadear. «Nunca fue mío», respondió. «Solo lo arrastré». Kael la sujetó por la cintura con una firmeza que era más promesa que fuerza. Adelina apoyó la cabeza en su hombro. Dieron un paso, luego otro. Cruzaron el altar roto, pasaron junto a Rodrigo, que aún se frotaba el brazo lastimado, atravesaron la multitud que se abría con un miedo reverente. Los hombres de la hacienda, acostumbrados a recibir órdenes, dudaron. No hubo quien encontrara en el pecho el valor para detenerlos. Cuando llegaron al borde del jardín, Adelina se volvió una última vez. Su voz resonó con una serenidad que ponía a prueba cada convicción. «También tú elegirías tu libertad aunque el mundo entero te diera la espalda». Entonces, bajo el sol que se filtraba entre los cipreses y con el polvo dorado levantándose como un velo impío, desaparecieron. El galope no se detuvo hasta bien entrada la tarde. Adelina se aferraba al caballo con una fuerza que no sabía que poseía, los dedos crispados en la crin, el corazón enloquecido no por el temor, sino por la certeza salvaje de estar viva. Detrás quedaba la hacienda Montiel, una jaula sin barrotes ahora tan lejana que empezaba a parecer un mal sueño. Kael cabalgaba a su lado, su perfil endurecido por el viento, los ojos siempre atentos al horizonte. Cuando al fin se detuvieron en un claro del bosque, el silencio los envolvió con un aliento fresco.
El sudor se enfriaba sobre su espalda mezclándose con el temblor de la fatiga. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en salir tras nosotros?, preguntó Adelina, su voz ronca como recién estrenada. No mucho. Rodrigo tiene dinero. Don Vicente tiene orgullo. Es una cacería que no terminará pronto. Ella bajó la mirada. El nombre de su padre se le clavó en la lengua como un hierro caliente. Kael extendió la mano, tocó su mentón con delicadeza, obligándola a mirarlo. ¿Estás segura? Aún podemos volver a inventar otra mentira, dejar que te casen. Adelina sostuvo esa mirada que la contenía entera y negó despacio. No nací para obedecer hasta pudrirme. No nací para morir sin haber elegido nada. Kael la atrajo hasta él, la abrazó con una fuerza que no era brutal, sino protectora como un dique contra todo el dolor que el mundo pudiera volcarles encima. Permanecieron así oyendo los latidos del otro, respirando un aire que por primera vez no olía a rejas. Esa noche durmieron poco. A la primera señal de luz reanudaron la marcha. Sus cuerpos dolían, los caballos comenzaban a flaquear, pero había algo en sus miradas, una combustión sagrada que los mantenía de pie. Y mientras avanzaban perdidos en senderos que solo Kael parecía conocer, Adelina comprendió que la libertad era un animal hambriento. Requería sacrificios. Requería coraje. Pero también regalaba un gozo salvaje, el gozo incomparable de caminar por un mundo sin permisos. Las jornadas siguientes se convirtieron en un tejido áspero de cansancio y silencio. Los caballos avanzaban por sendas estrechas, resollando bajo el peso de la huida. Adelina sentía los músculos de las piernas arder, las manos le sangraban donde el cuero de las riendas había raspado la piel hasta abrirla. El vestido antaño blanco era ahora un mapa de manchas, polvo, sudor, barro, sangre. Dormían poco. Cuando caía la noche, Kael buscaba rincones escondidos entre peñascos o bajo copas densas donde el viento no pudiera delatarlos. Ella se tendía a su lado sobre mantas toscas que olían a caballo y a hojas secas. El primer susurro del alba los obligaba a partir de nuevo. Al tercer día, un trueno seco quebró el aire. Un disparo. Eco violento que rebotó entre los cerros. Kael giró con un juramento sofocado, bajó a Adelina del caballo casi con brutalidad, empujándola tras un seto espinoso. Se colocó delante de ella con el cuchillo desenvainado, los ojos oscuros vibrando como brasas. A lo lejos, 5 jinetes exploraban la vereda. Movían la cabeza de un lado a otro, estudiando rastros. Uno de ellos bajó del caballo y examinó huellas con un dedo, luego alzó el puño, señal inequívoca para los demás. Kael contuvo el aliento. Adelina sintió el calor de su cuerpo pegarse al suyo, cubriéndola con un muro viviente. Pasaron así 1 hora entera tensos, sin atreverse siquiera a respirar hondo. Al fin los hombres se alejaron tragados por la curva del camino. Cuando sus siluetas desaparecieron, Kael exhaló despacio como quien libera un peso de siglos. Pistoleros de Rodrigo, dijo con un hilo de voz. No podemos seguir por aquí. Ellos conocen estos caminos mejor que yo. Esa noche llegaron a una finca abandonada, paredes torcidas, techos a medio caer. Kael golpeó la puerta 3 veces, luego 2 más, como quien obedece un viejo código. Adelina miró alrededor, el corazón golpeándole la garganta. Un ruido al otro lado, pasos arrastrados. La puerta se entreabrió y apareció un anciano enjuto, la piel como pergamino quemado, los ojos opacos. «Niña Montiel», susurró con un asombro incrustado de temor. Don Jacinto respondió. Adelina recordando de golpe tardes lejanas en los establos. «Usted trabajó con nosotros, hasta que mi padre...» «Me echó por viejo», terminó el hombre con una sonrisa agria. Luego su mirada pasó a Kael, que aguardaba detrás silencioso como una sombra. Jacinto suspiró. «Pasen». No hubo preguntas. Les dio un lugar donde echarse pan duro y un cuenco con agua. Al amanecer, mientras el fuego agonizaba en la chimenea, el anciano les ofreció algo más valioso, una mula pequeña y un trozo de pergamino con líneas temblorosas. «Hay un paso entre los riscos del coyote.
Nadie lo usa demasiado angosto y traicionero, pero es el único que los puede alejar de los caminos donde los buscarán. Adelina lo abrazó sin pensarlo. Sintió el temblor del pecho viejo, un tambor fatigado. «Tu madre también quiso huir alguna vez», susurró Jacinto en su oído. «No tuvo tu valor». El sendero del coyote era una grieta entre paredes de piedra que parecían morder el cielo. La mula resbalaba a cada tramo lanzando piedrecillas que se precipitaban al vacío con un retintín escalofriante. Adelina avanzaba con los pies cubiertos de ampollas, el cuerpo tenso sujetándose a las rocas filosas para no caer. Una tarde, tras cruzar un arroyo helado que le cortó la respiración, empezó a temblar. Primero fue un escalofrío leve, luego un sacudón que le dobló las rodillas. Cael la cargó en brazos sin decir palabra. Buscó un refugio improvisado entre ramas, la arropó con su propio cuerpo. Ella murmuraba cosas sin sentido, llamaba a su madre, repetía su nombre como si se lo estuviera recordando. Durante 2 días, Cael la alimentó con raíces hervidas, le dio agua filtrada con carbón. Le pasaba un trapo húmedo por la frente, le acariciaba el cabello con torpeza casi reverente. Cuando la fiebre cedió, Cael sonrió exhausto, los ojos brillándole con un alivio feroz. «Creí que te perdía». «Estoy aquí», susurró Adelina con una voz rota pero viva. Al 8.º día, llegaron al límite de los riscos. El paisaje cambió. Del otro lado, la roca árida cedía a una vegetación más densa, un susurro verde que prometía otro mundo. Pero antes de avanzar, Cael se detuvo. Observó señales en la tierra, cenizas, recientes huellas de pies pequeños, mezcladas con marcas de bastones. Silbó 3 veces. El eco se tragó su llamado. Un instante después, surgió de la maleza una figura femenina morena de ojos duros, un arco colgado a la espalda. «Cael», dijo la mujer, la voz cargada de una mezcla de reproche y alivio. «Ayari». Detrás de ella aparecieron 2 hombres más con lanzas cortas y miradas que evaluaban a Adelina con recelo. «Te buscan por todas partes», advirtió Nayari. «Rodrigo ha ofrecido oro por tu cabeza. Y por la de ella». Adelina dio un paso adelante. El cansancio la envolvía como una mortaja, pero su barbilla se mantuvo erguida. «Pues tendrán que arrebatárnosla con las manos». Un destello cruzó los ojos de Nayari. Asintió apenas. «Síguenos. Por aquí hay un paso oculto. Pero no esperes un viaje fácil. Este mundo no es amable con los que no tienen tribu». Durante días, avanzaron bajo lluvias breves, trepando piedras cubiertas de musgo, sorteando troncos caídos donde a veces dormían serpientes que se deslizaban apenas con su roce. En el cielo aullaban aves que Adelina no había escuchado jamás, con gritos agudos que parecían burlarse de su fatiga. Uno de los hombres de Nayari cayó por un barranco en una tarde traicionera. Se perdió sin un grito, tragado por un mar de copas verdes. Nadie dijo nada. Cael apretó la mano de Adelina con fuerza nueva, como para prometerle que no sería el próximo en desaparecer. Cuando al fin dejaron atrás el último risco, sus pies pisaron un suelo distinto, mullido de hojarasca con aromas dulces que hablaban de frutas ocultas, de flores que se abrían sin miedo. Cael se volvió hacia Adelina, le apartó un mechón pegado a la frente. «A partir de aquí, no sé qué nos espera». «No importa», respondió ella con un temblor de risa que se asomó pese al cansancio. «Contigo, cualquier lugar es un comienzo». Cael cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, brillaban con algo más que determinación. Era casi gratitud. La misma que se lee en el suspiro de quien ha sobrevivido a demasiados inviernos. Esa noche durmieron bajo un manto improvisado Nayari y el otro hombre montaron guardia. Adelina despertó en mitad de la madrugada con Cael a su lado, respirando lento. Observó el perfil de su rostro recortado contra las brasas moribundas. Y comprendió con un golpe tierno y violento a la vez que aquel hombre que había encontrado ensangrentado bajo unos matorrales se había convertido en el latido más cierto de su vida. El paso oculto que Nayari les mostró era poco más que un susurro entre troncos retorcidos. Una senda angosta que parecía abrirse solo porque alguien la recordaba.
Adelina caminaba con pasos cuidadosos, los pies cubiertos de ampollas, la falda hecha jirones, el cabello liberado de todo moño. Detrás de ella, Kael avanzaba con el cuchillo al cinto, los ojos atentos a cada rama rota, a cada silbido ambiguo del bosque. Durante 2 días más, subieron lomas húmedas donde el musgo crecía con la insolencia de quien sabe que no hay hacha para derribarlo. Bajaron por pendientes donde las piedras rodaban y amenazaban con arrastrarlos al vacío. Las noches eran frías, cubiertas de niebla. Nayari y el otro hombre montaban guardia sin hablar. A ratos, Adelina se quedaba mirando los ojos de Nayari, preguntándose en silencio qué habrían visto para volverse tan duros. Finalmente el bosque se abrió en un claro, y ante ellos apareció un valle tan inesperado que parecían haber tropezado con un sueño. Era amplio, bordeado por montañas irregulares, con un río que lo cruzaba como un hilo de plata. Casas sencillas de barro y madera salpicaban la planicie. El aire estaba cargado de un olor a maíz cocido a humo de fogón y a flores silvestres. Ni un soldado, ni un caballo armado, ni un criado que bajara la vista. Solo mujeres agachadas sobre piedras de moler, ancianos, sentados fumando en silencio, niños corriendo con gritos libres. «Aquí no hay dueño», murmuró Kael. Un hombre de cabello gris, torso ancho y manos callosas se acercó. Observó a Kael primero, luego a Adelina. Sus ojos eran 2 brasas apagadas hundidas en pliegues de desconfianza. «No queremos problemas», dijo con voz grave. «Aquí la paz es frágil como la piel de un durazno». Kael bajó ligeramente la cabeza, un gesto humilde que no nacía de la sumisión sino del respeto. «No traemos guerra, solo 2 cuerpos cansados y una esperanza». El hombre los miró un largo momento. Luego soltó el aire por la nariz, un suspiro pesado. «Entonces, será bajo tu palabra. Pero aquí todos trabajan, todos respetan, y nadie manda». Se llamaba Tomás Villegas. Era mestizo, hijo de español, y yaqui, fundador del pequeño poblado junto a otros sin lugar en el mundo. Con el tiempo, campesinos desplazados, negros, libertos y nativos exiliados habían hallado allí un resquicio para reinventarse. Adelina y Kael recibieron una cabaña junto al río, pequeña, con un techo de palma, un fogón de barro y una cama baja de palma entrelazada. Para quien había nacido rodeada de cortinas bordadas y suelos encerados, aquel espacio debía parecer miserable. Pero Adelina sintió que respiraba por primera vez sin que la vigilara un retrato familiar colgado en la pared. Kael se integró pronto. Enseñaba a los jóvenes a seguir rastros, a cazar sin dejar huella, a tensar un arco sin malgastar fuerza. En poco tiempo lo llamaban hermano del viento porque aparecía y desaparecía entre los árboles con la naturalidad de una liebre. Para Adelina fue distinto. Al principio las mujeres la miraban con recelo. Su piel clara, sus manos finas, su acento del sur, eran un recordatorio de haciendas que rompían familias y tierras. Pero Adelina no se arredró. Aceptó sin chistar cada tarea que le dieron: moler grano, acarrear agua, recoger leña, aprender a hilar con dedos torpes. Cada día regresaba a su choza con astillas incrustadas en las uñas y el corazón latiéndole con la certeza de haber hecho algo suyo. Un atardecer, mientras caminaba de regreso con un canasto al hombro, vio a un grupo de niños sentados en un círculo jugando con piedras y palos. Algunos apenas hablaban, otros parecían entender solo el idioma de las miradas huidizas. Entonces, le nació una idea. Al día siguiente, arrastró una tabla vieja, la cubrió con carbón, como si fuese pizarra, y extendió una manta a la sombra de un árbol. Al principio solo vinieron 2 niños. Luego, 3, 5, 10. Al final de la semana, más de una docena la rodeaba repitiendo palabras en coro, trazando letras torcidas sobre la tierra. Adelina enseñaba despacio, sin autoridad, ni látigo, con la voz suave que antes se había reservado solo para sí misma. Cuando los niños reían, algo en su pecho se expandía con dolor dulce. Al poco tiempo, madres y padres comenzaron a acercarse. Traían pan caliente, alguna fruta, un puñado de frijoles en señal de gratitud.
Incluso algunos adultos se quedaban un rato fascinados, descubriendo el milagro simple de juntar sílabas y entender un cuento. Kael la observaba desde lejos. Cada vez que ella regresaba al hogar improvisado con los pies cubiertos de polvo y las manos manchadas de tiza, él preguntaba: ¿qué aprendiste hoy? Y Adelina siempre tenía algo que decirle, algo que le brillaba en la lengua. El invierno llegó con lluvias obstinadas que hacían sangrar los techos mal ensamblados. En una de esas noches, un forastero armado irrumpió en el pueblo. Iba borracho, buscaba robar caballos. Cuando apuntó su pistola a una mujer que protegía a su hijo Kael, surgió de entre las sombras como un lobo. Lo desarmó con un giro feroz, lo dejó inconsciente y después lo cargó fuera del valle. Cuando volvió, sus manos estaban manchadas de un barro oscuro. Nadie preguntó detalles, pero desde entonces ningún extraño osó tentar la suerte en ese lugar. Tomás convocó una reunión bajo el gran árbol. Habló de futuro, de cosechas, de preparar defensas, pero también del alma del poblado. Señaló a Kael como guardián. Luego posó su mirada sobre Adelina. Y tú serás la maestra de este pueblo, porque un sitio sin palabras ni historias está condenado a perderse. Los aplausos fueron sinceros, sin exageración. Solo un murmullo de aceptación que tenía más peso que cualquier contrato escrito. Esa noche en su cabaña, Kael preparó un cuenco de agua con hierbas. Adelina metió los pies adoloridos. Él se sentó detrás, la rodeó con sus brazos, apoyó la frente en su nuca y respiró hondo. ¿Crees que esto pueda durar?, preguntó ella en un susurro que apenas vencía al crepitar del fuego. Kael tardó en responder. Nada dura, pero hay cosas que valen cada día que existen. Adelina cerró los ojos, se dejó caer contra su pecho. Entonces que este día dure un poco más. En ese rincón del mundo que no aparecía en ningún mapa, entre semillas, libros prestados y vigilias compartidas, comenzaron a escribir su propia historia. Sin apellido que los atara, sin dioses que los vigilaran. Solo la tierra, el agua, el aire y el fuego reconociendo por fin su danza. La primavera bajó a aquel valle sin nombre con un aliento suave. Las laderas se cubrieron de brotes verdes, el río creció y cantó con un fervor que sacudía las piedras. El aire estaba cargado de polen y humo dulce, mezcla de maíz tierno y maderas aromáticas. En el centro del poblado se levantó un círculo ceremonial hecho de ramas trenzadas y cintas de colores. Allí, bajo el sol que recién despertaba, la gente comenzó a reunirse. Había pasado un año desde que Adelina y Kael cruzaron el umbral del bosque con el miedo pisándoles los talones y el corazón a la intemperie. Ahora eran parte del agua, del pan, de las voces que cantaban por las noches para espantar a los fantasmas. Adelina tenía un pequeño salón con bancos rústicos, pizarrones de barro endurecido y cuadernos manchados de dedos curiosos. A veces los adultos se sentaban a escucharla también, sobre todo cuando leía cuentos en voz alta, mezclando español con palabras en lenguas que iba aprendiendo, un tapiz de sonidos que sanaba heridas antiguas. Kael se había convertido en más que guardián. Cuando una tormenta arrancó los techos, fue el primero en subirse con tablas y clavos. Cuando llegaban extraños hambrientos, compartía la carne cazada sin preguntar orígenes. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía los demás callaban. La idea de celebrar su unión no fue suya. Fue Tomás Villegas, una noche bajo el gran árbol, quien lo propuso. Su voz rasposa se alzó sobre el chisporroteo del fuego. Ustedes ya viven como marido y mujer, pero hay algo más fuerte que la costumbre, el reconocimiento de la tierra y de quienes la pisan juntos. Merecen un rito que los nombre. Kael bajó la mirada, un leve rubor oscureció sus pómulos. Adelina lo miró con una sonrisa lenta, como quien reconoce un destino que ya estaba escrito bajo la piel. No dijeron sí, pero tampoco fue necesario. Durante semanas las mujeres recolectaron tintes naturales, hojas y flores para decorar. Los hombres tallaron un altar con piedras tomadas del río y madera perfumada. Los niños aprendieron cantos enseñados por Nayari, repitiendo palabras que sus lenguas no dominaban, pero que sus ojos entendían. La víspera de la ceremonia, Adelina no pudo dormir. Se sentó junto al fuego con Kael, ambos envueltos en una manta.
Hablaron poco, no del pasado ni del futuro, solo del instante de la suerte inmensa de compartirlo. ¿Recuerdas cuando creí que moriría de fiebre?, preguntó ella con un brillo húmedo. Kael cerró los ojos. Su voz era un roce. Recuerdo cada respiración que temí perder. Adelina apoyó la frente en su hombro. El silencio entre ellos estaba tan lleno que casi podía oír latir el mundo. Al amanecer el pueblo entero se reunió. Las mujeres vistieron a Adelina con una túnica de lino blanco bordada con hilos azules y verdes, símbolos tejidos por manos distintas que contaban historias de pérdidas y renacimientos. Le colocaron flores frescas en el cabello, la pintaron con tierra roja y polvos de pétalos. Kael la aguardaba al borde del círculo ceremonial. Vestía un atuendo apache tradicional, cuero suave, collares de hueso, plumas, sujetas con tiras trenzadas. En su pecho pinturas sagradas narraban su propia travesía: un lobo que abandona la manada, un águila que no vuela para cazar, sino para mirar con otros ojos. Cuando las miradas se encontraron, un temblor los recorrió. Adelina caminó hacia él guiada por Nayari y dos niñas que iban soltando pétalos. Cada paso era un latido nuevo, una raíz que buscaba aferrarse al presente. Entonces, entre la multitud, surgió una figura inesperada. Un anciano alto, encorvado, con el cabello largo y blanco como la sal, apoyado en un bastón oscuro. Sus ojos parecían brasas enterradas bajo ceniza. Kael retrocedió un paso, sus labios se abrieron sin sonido. «Padre», murmuró. El anciano levantó la vista. Sus ojos se posaron primero en Kael, luego en Adelina. Había en su rostro arrugas tan profundas que parecían grietas por donde se escapaban recuerdos viejos. «He venido», dijo con voz rasposa, «porque la sangre no se rompe con el exilio. Y porque la paz que buscabas, yo también la deseo ahora». Kael se acercó. El abrazo fue torpe, lento, cargado de años que no habían vivido juntos. Cuando el anciano posó las manos sobre las cabezas de ambos, Adelina cerró los ojos. Sus dedos eran fríos, pero transmitían algo que no era humano, algo que venía del polvo y del canto del viento. Luego recitó una bendición en apache. Las palabras caían como hojas secas, suaves, inevitables. Adelina no entendía el idioma, pero comprendía la oración con cada poro. Tomás Villegas levantó su bastón. Habló despacio, como quien deja que las sílabas encuentren solas su lugar. Hoy no celebramos solo una unión. Celebramos que dos historias que el mundo quiso mantener separadas hoy se abrazan. Aquí no hay dueño ni siervos, no hay sangre que mande ni que obedezca. Aquí hay suelo que acoge. Cuando terminó, la comunidad entera se acercó formando un círculo imperfecto pero vivo. Mujeres, hombres, niños. Cada quien con sus cicatrices. Algunas visibles, otras secretas. El tambor sonó entonces, un golpe, luego otro. No era música, era un latido. Kael y Adelina tomaron un puñado de tierra, la dejaron caer juntos sobre las brasas encendidas. El humo subió lento, llevándose con él algo de sus viejos nombres. Luego se besaron. No con urgencia ni pudor. Se besaron como quien reconoce en el otro un hogar que no necesita muros. Alrededor la gente cantaba. No un solo canto, sino muchas voces graves en apache, melodías en español, que hablaban de lunas y caminos, palabras sueltas, en dialectos casi olvidados. Entre todas construían un tejido nuevo, un idioma sin dueño. Los niños corrían lanzando hojas y pétalos al aire. Una mujer negra tomó la mano de un anciano apache. Un joven mestizo ofreció agua a un viejo blanco que antes se sentaba siempre apartado. Las grietas empezaban a cerrarse, no con pactos ni leyes, sino con gestos. Cuando el sol tocó el cenit, Kael y Adelina caminaron de regreso a su cabaña, todavía envueltos en el manto ceremonial que el anciano había puesto sobre sus hombros. No dijeron nada. No hacía falta. En la hoguera que los esperaba ya ardía un futuro pequeño sin promesas, más allá del día siguiente, pero libre. Esa noche, cuando se tendieron sobre la manta, el cuerpo de Kael rodeó el de Adelina con un cuidado nuevo. Sus corazones latían despacio,
casi al mismo compás, y en el silencio entendieron que aquello no era un final ni siquiera un principio. Era simplemente la vida por fin suya. El valle se despertó con un sol que bajó lento como acariciando cada grieta, cada cicatriz de la tierra. El polvo dorado se levantaba a la menor pisada flotando entre cuerpos y miradas como una bendición impía. En lo alto de la colina donde terminaba el poblado y comenzaba la espesura, ardía aún el fuego ceremonial encendido desde el amanecer. Alrededor de ese fuego, hombres y mujeres de toda sangre se sentaban en un círculo que no era perfecto pero sí vivo. Los ancianos llevaban plumas y huesos colgando de sus cuellos, las manos surcadas de caminos viejos. Los jóvenes se aferraban a cuchillos remendados o a pequeñas cruces talladas con torpeza. Y entre todos ellos, la diferencia se disolvía en un silencio tan denso que parecía formar parte del paisaje. Adelina caminó descalza por el sendero cubierto de pétalos y ceniza. Su túnica tejida por las manos del pueblo estaba bordada con figuras que contaban su historia sin palabras, una rama rota que volvía a florecer, un río que cambiaba su cauce, un sol que renacía. Su cabello caía libre, oscuro y suave sobre sus hombros. En sus ojos no había culpa ni nostalgia. Solo un brillo sereno, como si su pecho se hubiese vaciado de todos los miedos. Cael la esperaba al otro lado del círculo. El torso desnudo marcado con pinturas antiguas, un lobo solo, un águila vigilante. Su respiración era tranquila, sus ojos la bebían con una gratitud contenida. Cuando sus manos se tocaron, no hubo aplausos. Solo un murmullo del viento que parecía decirles: «Aquí están por fin». Tomás Villegas avanzó entre el círculo con su bastón. Ató una cinta roja a su brazo, símbolo de respeto entre iguales. Luego alzó la voz con esa cadencia que había aprendido más del campo que de los libros. Hoy no presenciamos solo la unión de dos personas. Hoy celebramos el día en que dos historias que el mundo quiso mantener separadas se entrelazan sin miedo. Hoy, este suelo se hace testigo. El anciano apache, el padre de Cael, apareció detrás de Tomás. Sus pasos eran lentos pero firmes. Colocó un manto ceremonial sobre los hombros de Adelina, y Cael sus manos temblaban, pero su voz brotó con una fuerza que desmentía su cuerpo. Donde hubo destierro, ahora hay regreso. Donde hubo fuego, ahora hay raíz. Que los espíritus del aire, del agua, de la tierra y del fuego reconozcan este pacto. El tambor sonó entonces. Primero un golpe, después otro, marcando un pulso que era menos ritmo y más respiración. Alrededor las mujeres comenzaron a entonar cantos en sus lenguas, palabras en apache, en español, en dialectos casi borrados. Era un coro quebrado, irregular, pero tan honesto que estrujaba el corazón. Cael y Adelina se arrodillaron frente al fuego, tomaron un puñado de tierra y la dejaron caer sobre las brasas. El humo subió despacio, llevándose con él fragmentos de nombres viejos. Después se besaron. No con hambre ni pudor, sino con un asombro reverente, como quien descubre un tesoro que siempre había estado allí. Los niños rompieron el momento corriendo alrededor del círculo, lanzando hojas y pétalos que danzaban en el aire. El tambor continuó su latido más lento, ahora como una despedida suave. Entre la multitud algo empezó a cambiar, sin discursos, sin gestos dramáticos. Una mujer negra tomó la mano de un anciano apache. Un joven mestizo ofreció agua a un viejo blanco que hasta entonces se sentaba siempre apartado. Las grietas que antes parecían abismos comenzaron a cerrarse con actos tan simples que parecían casi nada. Pero eran todo. Esa noche el fuego ardió hasta que el cielo se quedó sin estrellas. No hubo grandes discursos ni festines ruidosos. Solo miradas largas, abrazos torpes, un idioma hecho de silencios y palmadas en la espalda. Cael y Adelina se tendieron bajo el manto ceremonial en lo alto de la colina donde el valle entero se abría a sus pies. No hablaron. Escucharon a los grillos al río, a una lechuza que gritaba lejos, y comprendieron con un latido compartido que aquello no era un final. Era apenas el principio, no solo para ellos sino para todos. La brisa tibia trajo consigo el aroma del maíz y la leña.
Kael respiró hondo, su pecho subió y bajó contra el de Adelina. Ella sonrió una sonrisa pequeña, secreta, que solo él podía ver. Y así, sin testigos ni promesas escritas, comenzaron a soñar un mundo donde ya no hiciera falta huir. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like, cuéntame desde qué país me escuchas y suscríbete para seguir descubriendo relatos que sanan el alma.